Pasó? Pues ahí vamos, a ¿Qué es transmitir. esto? No, no, esto no está en mi pantalla. Sí, no, no está en mi pantalla. Perfecto. Ah, eso es lo que estoy dando, es mi control para la tablet. Ya, para hacer plática casual, hace una semana entré a un torneo de Smash Bros. Melee en línea, era gratis. El ganador se llevaba 200 pesitos. Pensé que iba a repartir respeto, pero me repartieron respeto a mí. Está como... ¿Quién era? Creo que era boxeo. Ah, sí, Cricri, Gabilondo Soler, inició como, decía que su abuelita o su mamá le daba un consejo que siempre hay que dar más de que lo que recibes. Como él recibía más de lo que daba, decidió salirse del pugilismo. Uf, Entonces no, pues. está simpático, está chistoso. Llevo Mira, jugando el juego 14 años y sigo perdiendo. con este control, está padre con OBS. OBS lo que tiene son muchos plugins. Puedes Oh, tener control de varias ¿Qué situaciones, agregaste ¿no? a Dante, bro? Ah, va para allá. O Estoy no sé si ya emocionado. mandó solicitud. Y ya está entrando. Ah, ya, Es excelente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... No es cierto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi vida. bienvenidos a este aspecto de ella. Ajá. Sí. Oye, qué padre, ¿qué estamos viendo? No lo sé, pero me gustó la máscara. Me Sí, recordó a no, Bayonetta. Ándale, ándale. Está padrísimo, ¿eh? Sí, el Doctor otro, P. hace unos cuantos días estaba contemplando el fenómeno de apropiación de marcas desde Disney, Ajá. de cómo las historias, exacto, de cómo las historias de antaño, ahorita si las mencionan, solo se recuerdan las más modernas y la nueva iteración, y de esa manera se van eliminando las viejas y se quedan las más modernas. Se llamaba algo así Sí. como entender, expander lo viejo y después eliminar lo viejo con tu expansión, algo así. Estaba muy denso. Era todo un video de teorías, creo que duraba cuánto, 30 minutos o algo así. Me Sí, dejó no. pensando un montón. Sí está fuerte el tema. Y después Sí dije, es un tema. Y después dije esto suena como si uno fuera una especie de piedra la estuviese extendiendo al quitarle cosas. Qué Ya, perdón, interesante. ya me callo. Pues ya estamos Ya, en Pues ya. transmisiones. Sí, ya nos vi. Ahí. Adiós. Ya nos vi. Yo ya tuve la oportunidad de ver unos cuantos de las grabaciones anteriores. Me voy a calmar con las onomatopeyas faciales. ¿Por qué? Si a mí me encantan las onomatopeyas faciales, mira. No, es que no has visto el video. No. ¡Ah! Ahí está. No manches, ahorita que estoy viendo tu letrero de I Want to Believe, ayer justo estaba platicando con un amigo sobre el tema de los extraterrestres. Está fuertísimo porque hay un tema ahí interesante de la globalización y la preparación para que podamos estar conectados con los extraterrestres como entidad global. Está muy padre. Tengo una idea. Esa idea me la llevé al extremo en algún día y lo único que me queda de ella es hasta que no tengamos un botón de destruirlo todo, nadie nos va a contactar porque todos tienen un botón de destruirlo todo y es el mínimo necesario para contactar tus razas. ese tema de extraterrestres sería muy interesante tocarlo, sobre todo. Yo creo que sí se va a llevar más de un tema. Hay varias experiencias. Tengo una novela Sí. tuve la oportunidad de leer una novela que ejemplifica mucho esa noción de extraterrestres y me gustó mucho. Es algo así como si existen civilizaciones mayores que nos han visto, nos dejaron en una cueva hasta que aprendamos bien cómo tratarnos. Y hasta El mito de la entonces, caverna, ¿no? exacto, como el mito de la caverna, como la analogía de la caverna de Platón. ¿De Platón o Plato? Platón. 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 O sea, sí, bueno, sí, pero como estamos en México y en español, es Platón. Yes.
Ay, qué miedo. Aparte suena como un pisotón. Pisotón de Platón. Pues ya estamos, hermanitos, a darle. Okidoki. Pues sí. Bueno, pues necesito de guía ceremonial, si no, no puedo moverme. Ya hay 5 seguidores. Siendo la hora y estando todos reunidos, comencemos. Wow, 5 seguidores. Para dejar de poner mis sonidos raros aquí. No, está bien, profe. Usted póngalo. ¿Sí? Sí. ¿Los podemos sustituir con nuestros sonidos raros? Ah, está genial. Pues, De hecho, bueno, maestro, si pudiera apoyar cualquier presentación y plática con las onomatopeyas de sonido, estaría súper entretenido. ¿Qué tal está? Get ready for the next battle. Ya, pues, ya. Fox Only, Final Destination, no items. Perdón. listo, comenzamos. Ah, caray, ya bajaron nuestros seguidores a 2. Fue un comentario, perdón. Fueron los sonidos chistosos. Por eso lo digo. No estaban listos para el conocimiento. No, van a Pero pensar no que puedo, ahora no puedo enviar, ¿cómo se dice? Comentarios. ¿Cómo se dice? No sé por qué. Está raro. Es la maldición. Exacto. Amo esa canción, amo esa canción. Ah, sí, está ¿Sí? padre. Creo que es una obra de arte esa rola. Cachaca. La puedes aplicar, la puedes aplicar para extraterrestres, como para brujas, como para lo que quieras, como para una cuestión de espacio. Es como, no sé si conozcan ciertas canciones que van. Ok. Bueno, ya hay que darle. Ok, pues Bueno, inicia ¿qué tal? siempre. Nuestros nigromantes seguidores de cada miércoles por la noche, ¿no? Ya estamos conectados, ya bien conocen a nuestro supremo Kaioshin Dante, que hoy nos acompaña, a nuestro querido hermano Brofe Robert, que siempre ahí nos hace cuestionarnos unas cosas, y a nuestro bien querido y pequeño saltamontes Álvaro. Y hoy nos acompaña Norberto, nada más que anda ocupadillo, después se nos unirá. Falta Lalo, pero no sé dónde ande. Lalo siempre anda perdidillo. Ya está entrando. A ver. Ya. Qué bien. Y ya entró. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Aquí andamos ya. El tema de hoy, pues, es a base de... Yo siento que lo jalamos del programa anterior de astronomía y astrología. Que bien yo identifiqué que es una base la misma, que es la observación y del método científico, ¿no? Solamente que hay unos aspectos que son propios del método científico, que uno lo hace en ciencia y la otra lo hace en un paso de fe, ¿no? Algo así es lo que yo siento. Entonces de ahí pues se definió tener este tema de la certeza del método científico, ¿no? Realmente qué es o qué lo hace que sea certero, por qué es certero, o estas definiciones. Nos va a dar la explicación, su investigación de siempre, Álvaro, para ver cómo ha avanzado. Y ya nosotros le seguimos para complementarlos y para darles esa pequeña luz, ¿no? Al final del túnel o al inicio de él, no sabemos dónde estemos. Ya depende de cómo se vean ustedes, si al final o al inicio. Entonces, pues comenzamos, Álvaro, ¿listo para comenzar con esto? Muy bien, permíteme desplegar mi eficacia con respecto al tema de la ciencia, comenzando con decir que no tengo permiso para compartir pantalla. Un momento. Momenteando. ¿Qué onda? Momenteando. Ya, no puedo seguir momenteando. Tuve fe, pero no fue suficiente, claramente. Oh. Ahí estás. Muy bien.
Listo, inténtalo, Álvaro. Muy bien. Entonces creo que es esta pantalla. Si pueden ver pueden ver el título método científico y dos chibolos faltosos ahí haciendo cientificadas. Ah, ya está listo. ¡Ah, es Senku! Ajá, perfecto. Ah, no, otaku, soy un otaku. Irán, Maravilloso el viejito está anime. allá afuera. Vivimos en una época grandiosa de diversidad, diversidad de significados con pocas imágenes. Y, ok, muy bien. Una pregunta, ¿de casualidad la pantalla está como titirando, yéndose negro de repente? Parece que hacerlo. Muy bien. Bienvenidos todos. Esta es mi contribución a esta noche con una pequeña investigación desde cero del método científico, sin suposiciones anteriores. Afortunadamente he tenido la fortuna de encontrarme ciertas imágenes a lo largo de mi travesía que me ayudan a ejemplificar ciertas cosas. Son raras, no las voy a usar mucho durante la presentación. Entonces espero que se aprecie que Senku solo puede existir en un mundo en el cual se puede simplificar este concepto a una sola personalidad, muy cabeza de cebolla. Perdón, voy a continuar. Muy bien. Primera definición. ¿Cómo puedo ocultar esto? Perfecto. Primera definición. Esta es la definición que ustedes van a encontrar principalmente en Wikipedia si es que buscan método científico en Google y le dan al primer clic a las cosas, que es el método científico. Es un método empírico de adquirir conocimiento, el cual ha caracterizado el desarrollo de la ciencia desde al menos el siglo XVII. Obviamente esto nada más me dice el contexto de lo que entendemos por método científico alrededor durante la historia humana a este punto, donde comenzó, pero no nos dice nada realmente acerca del método científico. Así que voy a pasar rápidamente a la siguiente diapositiva. Y para poder comenzar esta investigación, yo me enfoqué en las letras que quedaron inmortalizadas por los mejores exponentes de la ciencia, o al menos las personas que se conocen en la ciencia como grandes exponentes, iniciando con Stuart Firestein. Como un pequeño pedazo de trivia cuando estaba investigando, inicialmente en la cabeza me saltó Stuart Firestorm, tiene algo que ver con los dos personajes que se fusionan en uno en los cómics y que pueden alterar la masa molecular de las cosas e incluso convertir gente en cristal, no lo sé, pero es memorable y eso es bueno. Stuart Firestein fue un director del Departamento de Biología en la Universidad de Columbia, profesor de neurociencia e impartido pláticas de las TED Talks, y eso lo digo nada más para poner un poquito de justificación del por qué estoy usando a este hombre para darles esta presentación. Y esto es lo que dijo cuando le preguntaron, o al menos es lo que dejó inmortalizado en letras, cuando le preguntaron ¿qué es ciencia? Entonces él dijo algo así como, y espero excusen mi pobre traducción y alteración, ciencia de verdad es una revisión en progreso. Procede por métricas y comienza en ignorancia. Ahora, esta es un poquito gran imagen. Es muy general, pero me gusta como para comenzar la presentación. Ahora voy a pasar a la siguiente persona, que fue Isaac Asimov. Ahora, me gusta Isaac Asimov porque, si bien él no fue un gran científico que armó la bomba atómica, él se dedicó más que nada a la ciencia ficción en su tiempo, pero también fue un profesor de bioquímica. Entonces, me dio gran ánimo el ponerlo aquí, fuera de que lo vi en algún punto transformarse en cangrejo o en Marte, pero eso a un lado. Me gustó ponerlo aquí porque si escribes de ciencia ficción, lo que estás escribiendo es el límite imaginativo que tienes sobre la ciencia en particular. Entonces se menciona Isaac Asimov que la ciencia es un mecanismo, no asegura la verdad, muy importante, no asegura la verdad, pero es una forma de tratar de mejorar tu conocimiento constantemente con respecto a la naturaleza. Es un sistema para probar nuestros pensamientos con respecto al universo. A ver si encajan. Si yo pienso que el fuego no quema y voy, pongo la mano y sí quema, o si digo no me quemó a pesar de que me dolió, pues entonces realmente tengo que considerar mis principios científicos o algo por el estilo. Ahora bien, continuando,
y espero que no sea muy extenuante el ritmo de habla, pero tengo que mantenerme en el flujo, si no me voy a perder y voy a empezar a hacer pausas extrañas. Ahora, Carl Sagan, que dice letras sacrificadas a la ciencia. De acuerdo a Carl Sagan, al preguntarle esta pregunta y a lo poco que logré compactar en una sola frase, él menciona que la ciencia es una forma de pensar mucho más de lo que es un cuerpo de conocimiento. Ahora, aquí yo tengo un gran símbolo de interrogación, porque a mi parecer la mitad de la ciencia es esta actitud que uno debe de tener, de acuerdo a lo que vi, y la otra mitad de la ciencia es el cuerpo de conocimientos para poder reproducir las cosas anteriormente comprobadas. Entonces, la ciencia está en constante renovación, pero al mismo tiempo está tratando de armar un compendio de artilugios, de conocimientos que nos pueden servir y que ya fueron comprobados. Entonces, a mí no me agrada mucho, no conozco tanto acerca de la historia de Carl Sagan, para ser honesto, y espero que no le esté faltando el respeto y no se esté revolcando la tumba ahorita, que lo más probable es que sí, porque estoy hablando yo en particular de él, pero sí me gustaría agregar que es esta actitud sobre esta base de conocimientos, y es que no es muy pedante mi agregación. Y bueno, ¿cómo puedo hablar de ciencia si un momento? ¿Cómo puedo hablar de ciencia si no menciono a Albert Einstein, verdad? Ahora bien, hay muchas cosas que se le atribuyen a Albert Einstein y cualquiera puede hablar de ciencia así de forma simple si menciona a Albert Einstein. Así que me fui a una de sus frases de sus años de vida más cercanos a su muerte. Esto es cuando ya Einstein estaba muy, muy viejo y dijo: toda nuestra ciencia, siendo medida con respecto a la realidad de todas las cosas, es muy primitiva e infantil. Pero, habiendo dicho eso, el hecho de que sea primitiva e infantil en proporción no significa que no sea lo más precioso que tenemos. Y eso me llegó. Eso dolió un poquito, sobre todo pues, por perspectivas y demás. Ahora, también esta frase fue enviada a Hans. No puse el segundo apellido honestamente porque no supe cómo poner los dos símbolos de puntuación extraños, que son los mismos que pones en Pingüino. Esa es la única razón que no completé el nombre. Así que tengan la imagen de otro Hans. Espero que no se ofendan mucho. Ahora, obviamente, no puedo ser inclusivo si no menciono a Marie Curie. Y Marie Curie porque, afortunadamente para mí, existe esta serie llamada Los Superamigos de la Ciencia y tenía muy buenas imágenes para Marie Curie. Marie Curie menciona acerca de que en la ciencia la actitud primordial es la de reemplazar el miedo a lo desconocido con curiosidad, porque nada en esta vida es causa para miedo, solamente está esperando a ser comprendido. Y hoy en este momento es el escenario para entender más, para que podamos temer menos. Y bueno, complementando un poquito, Einstein en su tiempo también mencionó que el misterio es la parte más, es la experiencia más hermosa, ese misterio que tienes antes de comprobar algún experimento o tener una hipótesis y tratar de comprobarla, mientras que Firestein también menciona que la ciencia, también la actitud apropiada para alguien que sigue ciencia es la de la fe en la incertidumbre de las cosas, el placer en el misterio y el cultivo de las dudas. Perdón por el despliegue de pasión. Han de comprender el cultivo de las dudas. Y el no estar seguro del resultado. Ahora, ahí es el no estar seguro del resultado. Me gustaría agregarle que, y esto es en frase célebre de algún personaje ficticio que tenía una cabeza de perico, los que sepan en su tiempo lo sabrán y los que no, pues es muy vieja, así que no vale la pena buscarla, pero dijo de que en el momento en el que tú comienzas a confiar en las personas y tienes un resultado de ellas, ya estás mal, porque es el proceso de cultivar la duda lo que te mantiene en crecimiento. Tomen o dejen un poquito de salsa que le puse, espero que no lo haya denigrado. Y bueno, para finalizar con las grandes letras sacrificadas para la ciencia, quiero terminar con Richard Feynman, que no lo conozco muy bien, pero me gustaron las cosas que dijo, que es, lo primero que dijo, lo voy a tomar para esta presentación, y dijo: la ciencia es el problema que me impuse antes de comenzar esta presentación. Álvaro siguiendo los pasos de Richard. Yes. Ahora bien,
Richard también para elucidar un poquito acerca de cómo se sentía el seguir los pasos de la ciencia, tiene una pequeña fábula acerca de un 100 pies y un sapo, en el que dice, un 100 pies, ya veo, me faltó unas pequeñas letras, pero básicamente una contienda feliz es un 100 pies feliz. Sapo en estupor preguntó, un sapo muy feliz preguntó, ya pues dime 100 pies, dime, ¿cuál pie se mueve primero y cuál pie se mueve después? Y las dudas del 100 pies se incrementaron, se distrajo tanto que cayó en una grieta y sin saber a dónde correr, simplemente se quedó quieto allí. Y bueno, eso es algo acerca de la generación excesiva de dudas, creo, y cómo seguir propiamente la ciencia. Para finalizar la enseñanza con las cosas que dijo Richard Feynman, la enseñanza que algo de gran belleza pueden hacer a través de una propia observación, eso es ciencia, o al menos eso es lo que impulsa el que un ser humano busque la ciencia. Y la recompensa de la paciencia y observar cómo funciona el mundo. Pues para ponerle unas palabras un poquito menos cuadradas, creo que, y lo que me permite Richard Feynman decir transmitibles en esta presentación es algo así como decir, es bonito aprender, pero no siempre es bonito que nos enseñen. Sin embargo, hay algo muy bello que pueden hacer a través de la observación propia y de vida. Y la ciencia te deja ver esa belleza. Y es una gran recompensa el poder ver esta belleza. Y un elemento muy fundamental de ello sería la paciencia para ver cómo funcionan las cosas y también la paciencia para ver dónde podemos intervenir para que funcionen de otra manera. Y esta fue la primera introspectiva propia que me nació de esta investigación. Y fue, la ciencia me parece que es un método junto con una actitud, que es un poquito parecido a lo que mencionaba antes, incluso de ciertas pseudociencias o misticismos, pero también es un poquito contrario a ello. Propiamente seguidas, este método y esta actitud actúan como un mecanismo para la gradual y evolutiva comprensión de la realidad que nos rodea, el de la presentación. Segundo, mi segunda introspectiva. Casi todas estas letras de la época remota antigua hablan solo de la actitud, más que del método. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método científico? Entonces tengo que continuar. Entonces, el método científico es este ciclo de observación, de deliberar con respecto al área de interés, formular una hipótesis, no, pues 2 más 2 es igual a 4, entonces 3 más 3 es igual a 15. Después, pues formular un experimento y darse cuenta que uno es muy tonto al decir que 3 más 3 es igual a 15, analizar la data y realmente darse cuenta que es demasiado tonto ver que 3 más 3 es igual a 15 y reportar los resultados de decir, he vivido mi vida pensando que 3 más 3 es igual a 15. Y después, observar de vuelta y reformular las hipótesis. Si 3 más 3 no es igual a 15, entonces 3 más 3 igual a ¿qué es? Perdón por la bufonería, pero me gusta irme de repente a extremos bufones o a extremos feos para ejemplificar cosas. Ahora bien, he aquí también las últimas 2 diapositivas, parte final, para no cansarles un poquito con mi tono repetitivo, y es que no solamente para mí la ciencia significa el método de exploración y encontrar revisiones e hipótesis. No. Necesariamente también la ciencia debe de ser la reproducción de hipótesis comprobadas anteriormente mediante su mejor estandarización de instrucciones. En otras palabras, la ciencia también es una especie de manual en crecimiento, instrucciones de vida, instrucciones de cómo los fenómenos interactúan entre sí de la manera más fiel para que el humano no se complique, quisiera decirlo, pero pues involucra la actitud. Me gusta mucho esta gráfica,
Como podemos ver aquí, esta gráfica es una gráfica cuyo objetivo final es encontrar una cura para la neumonía. En este caso son las medicinas en base a sulfato, creo. Pero pueden ver aquí cómo de manera divertida y a través del descubrimiento de la ciencia podemos ver gradualmente los pasos que se tienen que seguir y en su orden final. Si bien no les dicen obviamente las gradaciones de materiales y demás, es suficiente para ejemplificar lo que me refiero a que la ciencia también deja como legado una serie de instrucciones para generar, depende del tiempo, para generar milagros o en algunas otras posiciones para generar brujerías. Ustedes decidan, honestamente. Me tocó ver la serie de Castlevania en su tiempo, en la cual la esposa de Drácula la quemaron porque ella estaba ayudando a los enfermos, pero dijeron, no, es demasiado avanzado, es brujería, hay que quemarlo. Y todo Castlevania surgió de eso, al parecer, la serie de videojuegos. No me miren feo, por favor, me gustan mucho los videojuegos. Aunque la vi en Netflix, esa. Espero que no nos diga nada. Y la siguiente también aquí es otra acerca de cómo llegar a los teléfonos. ¿Cómo llegaron los teléfonos? Bronce, carbón, mineral y vegetal. Incluso involucra abejas, plástico, oro. O sea, miren todo esto es lo que me refiero. Esta clase de seguimiento para poder sacar esta maravilla que pues, un teléfono es una maravilla. Un teléfono es más allá que magia en la época de las cavernas, ¿verdad? Ya esto es lo que me refiero, que también la ciencia es tanto un método de investigación como un método de elaboración de tratados mediante una actitud que sigue una fe del misterio y que, pues, bueno, llevado al final, pues, genera esta personalidad. Y es una personalidad que me sorprendió mucho de encontrarme dentro de mi vida en un dibujo animado, que es la personalidad de aquel que entiende cómo llegar a la época moderna desde la edad de piedra. O sea, qué poderosa persona, qué poderosa arquetipo incluso, que es como el gen de la época moderna que va a seguir hacia el futuro. Cómo poder llegar a nuestra forma de vivir a partir de la nada, a partir de solamente madera y tierra. O sea, es súper impresionante. Y bueno, como un regalo final, ¿cómo puedo hacer ciencia? Bueno, pues tienen que empezar con todos estos libros. Todos estos libros. El universo en expansión, que son matemáticas, vida de las células, el universo elegante, moléculas de Atkins, calentamiento global, ritual de la Vía Láctea, contra el mundo. Por cierto, estos son 35 en una lista entera de 100 libros, de los 100 libros, los 100 mejores libros con respecto al estudio de la ciencia. Estos son los primeros 35. Voy a dejar los 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado la presentación y la investigación. Es cuanto. ¿Qué tal, bro Álvaro? Gracias, aquí estamos. Tenemos unas visitas con unas cosillas por ahí. Son dos amigos de la maestría. Es Luis. Y... no, casi no te veo. No, yo no me veo. Luis y... Saludos. Saludos a todos. Saludos cordiales. Irán. ¿Les suena el nombre? Vamos a tener al maestro Irán con nosotros. Sí. Ha sido resucitado. Sí. Maestro Irán, ¿me perdí de algo? Explique. No, tú todavía no tienes edad. Ya sé cómo un brebaje místico y misterioso extraído de la cebada fue lo que lo revivió. De hecho, aquí tenemos al maestro Irán. No, Tenemos un todavía no compañero, tienes ese conocimiento, bro. Norberto es Ya lo compañero. tengas. De hecho, Norberto es compañero. Pues ya me acerqué, pero sí ¿Sí lo ven ahí? ahí estoy, nada más que no me veo porque el otro lo veo muy Ah, ya. pequeño, o sea, lo veo muy pequeño. Pero sí, ahí estoy. Saludos. Ahí está. Pues los invité porque, pues,
dentro de lo que es su parte de investigación, utilizan mucho el método científico los dos para hacer sus investigaciones, ¿no? Van a hacer esa parte. Disculpen que estemos botaneando un poquito, pero no les invité. Si pudiera intervenir, maestro, a mí me gustaría, si de ser posible, un complemento a mi investigación de propiamente cómo la definición de hipótesis y eso, porque me enfoqué más que nada a lo grande para el interés en la ciencia y cómo atrapar y llevarse a alguien a las garras de la ciencia, ¿no? De hecho, siempre ese es como el interés. Sí, pues sí, pero vamos a ver, ellos que han trabajado con este método más que muchos de nosotros a lo mejor, nos pueden dar un vistazo, ¿no? Digo, el profe Robert y Dante creo que manejan también muy bien los métodos científicos. Pero me gustaría ver esta opinión tanto de Irán como de Luis, cómo ellos manejan el método científico y qué certeza tienen de él mismo, ¿no? Ya hace rato estaba platicando con Irán y me daba un cierto punto de vista que sí, muy cierto, del método científico, tanto en la parte esotérica como en la parte ocultista, mágica, y pues que existe también en esos aspectos, ¿no? Y que por eso también se le pueden definir como ciencia, pero hay un punto que cambia, ¿no? Y que Irán nos puede explicar esa parte. Irán, a continuación dinos qué onda, qué opinas de esto. Ahí sí me ven, sí, ¿verdad? Pues es complicado. Yo le comentaba a Linux, di mi punto de vista sobre lo difícil que es hablar sobre el método científico, porque bueno, ya se habló en la presentación sobre los inicios, pero más que nada yo le decía a él que era la búsqueda de la verdad del ser humano. Realmente ese es el porqué del método científico, ¿no? El buscar la verdad a las cosas que nosotros vemos en todo lo que nos rodea. Eso es como inicial, y como parte ya más secundaria, pues podríamos decir que es moldear la realidad. Lo que hace el ser humano al utilizar el método científico, pues es moldear la realidad que conocemos, tratar de moldear todo lo que tenemos para estudiarlo y comprenderlo. Ya después habrá muchas otras cosas más dentro del método científico, pero yo siento que a grosso modo, pues eso es lo que se busca y se necesita del propio método, ¿no? Entonces eso fue lo que estuvimos hablando, y después hablamos sobre la parte de magia y la parte de la ciencia, y entonces el ser humano le da ciertos conceptos a lo que no entiende, y a lo que no entiende también le tenemos miedo. Entonces realmente pues yo le atribuía a él y le decía que pues sí, eso es lo que nosotros creemos cuando hablamos sobre magia, porque supuestamente no está basada sobre el método científico formal, sino que estamos en el área informal, ¿no? En donde todos tenemos aspectos que dar, opciones que dar, cosas asertivas que dar, premisas que damos por verdaderas, y entonces eso los científicos o los que tienen y llevan este método por ciertos pasos, decimos que no es una manera formal de hacerlo. Sin embargo, pues digo, hay que evaluarlo con el mismo método, ¿no? Ya se verá si es verdadero o no. Pero bueno, eso es lo que hablamos a grosso modo, y mucho de lo que también la presentación mencionaba. Yo creo que es muy interesante, porque sí hay que hablar más a fondo del método científico, aparte de lo que ya viene en los libros, por ejemplo, de Mario Tamayo y algunos otros libros que hablan sobre el método científico, la investigación científica, las etapas de la investigación científica. Pues es la filosofía. Yo creo que entrar a la filosofía todavía nos abre un camino mucho más grande de lo que es la investigación, y todavía son más preguntas del porqué de las cosas y del porqué del mismo método científico en sí, y cómo es que el ser humano busca y logró llegar a ese nivel, ¿no? Que tenemos genéticamente. Tenemos esa capacidad, cromosomas de más, cromosomas de menos, pero los seres humanos, en este caso el Homo sapiens, pues, tiene esa habilidad, y gracias a esa habilidad pues tenemos y podemos seguir evolucionando constantemente. Entonces eso era como que más o menos lo que hablamos, ¿no? La parte de la magia, que es se le llama informal, y la parte del método científico de la ciencia, que es algo formal porque sigues esos pasos, ¿no?
Pero al final de cuentas yo pienso que, o sea, si sigues esos pasos en la forma informal también, ¿no? O sea, no, Sin querer. pues sin querer lo sigues. Pero vamos, alguien que dice formal es porque le da un resultado. Es que ahí es donde me estoy perdiendo cómo definir esa parte del resultado entre lo informal y lo formal. O por qué lo definen como formal o informal. Es esa parte, ¿no? Porque al final, pues también estás observando, también estás viendo, y que ese resultado que se repite varias veces en la forma mágica, esotérica, ocultista, lo estás observando y dices, bueno, ya se repitió tantas veces y da el mismo resultado, ¿no? Y en el método formal es lo mismo, ¿no? Ves la repetición consecutiva de un mismo resultado que te da la estadística para decir, pues sí es, y se va a seguir repitiendo y va a ser esto. Pues es que Y es una certeza. Hay que inferir en la hipótesis, que era lo que mencionaba, ¿no? Ahí en la... Sí. Es que la hipótesis es todo, ¿no? Es lo... No sé, es como la idea cumbre de tu investigación. O sea, al fin de cuentas hay que ver si la hipótesis es verdadera o no, o en dónde cae. Y también ahí entras en el otro punto de lo informal o lo formal. De lo formal o lo informal, porque realmente para comprobarla estamos hablando de estadística y de probabilidad, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, si entras a probabilidad y teoría de la probabilidad, o sea, es un mar. Y ya entrando a probabilidad te encuentras con que también es un volado hasta cierto punto. Entonces, al fin de cuentas, aunque tú estás buscándolo dentro de lo formal, con los pasos de descubrir, de visualizar, de ver tu hipótesis, desarrollar la hipótesis, el planteamiento del problema, ¿no? Y hacerlo lo más formal posible que viene en los libros, te encuentras al final con que la probabilidad es un mar. O sea, cuando tú estás viendo teoría de conjuntos, hablas del universo y pones a tu grupo tu población De de investigación. Entonces imagínate lo grande que es, ¿no? Video interrumpido, no sé si nos siguen escuchando. No, sí está bien. Sí, nos siguen viendo, ¿no? Es que ahora no hay comentarios, no sé qué onda. Pues es que creo que ya se trabó desde rato, güey. No, sí está bien, ¿no? Ahí está. ¿Puede pasar el link a la transmisión para poder verlo también en tiempo real? Sí. Sí. También un pésame a mí mismo porque acaban de morir unos cuantos píxeles en mi pantalla y ya no sé qué hacer con mi vida. Así es esto de la tecnología. Sí, me sirvió bien 6 años la computadora. Pues sí, ¿y qué estamos haciendo? El método científico. Hipótesis. Esa es la parte hipótesis. clave que decías. Pero yo pienso que también en el esoterismo, esta parte, pues está la hipótesis, ¿no? O sea, al final también haces una hipótesis para poder definir esa parte. Es lo que... Ahí hay algo que no me queda claro entre lo informal y lo formal. No, a veces así aparece. Okay. Pero, por ejemplo, ¿por qué tienes que hacer esta distinción entre lo que es formal y lo que es informal? Yo tengo una visión muy característica del método científico. A fin de cuentas, ¿para qué quieres el método científico? Para encontrar la verdad. Pero la verdad es la realidad. No, la verdad es una convención social de una definición de algo que todos estemos de acuerdo, pero la verdad no es la realidad. Entonces el método científico se utiliza porque a fin de cuentas al final tú tienes que aferrarte de algo, de algún concepto, Algo tangente. para poder empezar a construir conocimiento a partir de bloques. Entonces esa verdad tú necesitas que no sea una verdad de cualquiera. La definición de verdad es cuando entre más gente capacitada, con más nivel de estudios, acuerden una distinción, alguna definición sobre el objeto, tiende a ser verdad. Ajá. Y eso es la verdad que se busca, ¿no? La verdad es la aproximación más cercana que tenemos a la realidad. La realidad es algo bien subjetivo que pues yo creo que todos los filósofos han tratado de describir. La realidad es algo que sería muy injusto darle una definición. Ese es el punto, Entonces, ¿no?
lo único que tenemos es la verdad, y la verdad se obtiene a través de gente que ha estudiado y que sabemos que puede refutarnos del método científico que esa verdad es algo que pasa. Por ejemplo, en el sentido filosófico, Nietzsche menciona que el humano es tan tonto que piensa que su verdad es la verdad, cree que sus verdades son la realidad. Ajá. Entonces por eso necesitamos que las verdades sean convenciones sociales de mucha gente, en especial gente que te sepa refutar cuando algo es verdad. Entonces, más que nada, yo creo que por eso se tiene que plantear el método científico. El método científico para mí es como el framework o los pasos que tienes que cubrir. Ya deja tú que seas alguien intelectual o quien seas. Son esos pasos que debes cumplir para llegar a una verdad. Entonces, esa es mi opinión particular acerca del método científico. Pues sí, muy cierto. O sea, el método científico nos va a definir una verdad, pero una verdad de un conjunto, ¿no? Una verdad que va a aplicar a un conjunto, que es la mayoría, pero va a ser la verdad de esa mayoría, y esa la otra verdad de otra mayoría. Y no se puede decir mayoría, porque al final a lo mejor los dos conjuntos son de igual magnitud. Y los dos conjuntos tienen su verdad. ¿Por qué? Porque han visto y observado ese aspecto, y los dos han visto que les funciona. Entonces, tanto un conjunto como otro tienen su verdad, y ahí está. Y eso es el paradigma para mí del método científico, ¿no? O sea, si lo aplicas, si define algo, pero solamente es a un conjunto, y el otro conjunto igual lo va a aplicar, le va a definir algo y va a aplicar esa verdad. Sí, es que es el método de explicar todo lo que hay. Eso va a ser súper mega complicado. Al fin de cuentas te metes con ideologías, otra parte muy importante de la filosofía, o sea, donde cada uno tiene una idea, y no vas a hacer que las demás personas crean en esa idea o crean en lo que es tu verdad. Por eso es lo que decía Luis, y más o menos es como lo que yo entendí, ¿no? O sea, te estás basando a una verdad porque varias personas que se supone que tienen un nivel más alto que tú, pues ya investigaron, y te vas con esa, ¿no? Y quieres ser asertivo con esa idea. Más que nada porque necesitas algo de qué aferrarte para empezar a como construir un nuevo conocimiento. Un punto de inicio. Al fin de cuentas, y en la investigación que hacemos, por ejemplo, en maestrías, todo lo que se hace en México, pues realmente es algo de estarse revisando, porque al fin de cuentas la hipótesis que manejas y que planteas es tuya. Al fin de cuentas es tu propia hipótesis que estás buscando en tu investigación, y que al fin de cuentas, pues digo, hasta cierto punto te estás creyendo tu mentira, ¿no? Como lo que decía, o sea, el ser humano busca su verdad tras la verdad que él mismo conoce, ¿no? No busca salirse de esa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, ahora yo creo que podemos entender esa parte de la ciencia y por qué le dicen ciencias ocultas, ¿no? Otra cosa, ¿no? Al final de cuentas utilizan el método científico para definir esa verdad, y por eso son ciencias ocultas. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, y sí, eso no quiere decir, y ahora eso es un concepto que nosotros que desarrollamos, que le llamamos ciencia, porque parte de lo que algunos filósofos en sus estudios hicieron. O sea, tomando como la filosofía como el origen de todas y cada una de las áreas que conocemos de ciencias básicas y las ciencias sociales, ¿no? Porque también hay libros dentro del método científico que nos dicen a cuáles ramas pertenecen las ciencias que nosotros tenemos. La filosofía lo marca mucho, y pues es el nacimiento, prácticamente la filosofía es el nacimiento de todas las ciencias, y de ahí parten pues algunos de los pasos del método científico. Al fin de cuentas es explicarlo todo, y eso es muy difícil. No hay ser humano que lo sepa todo. Sí, ¿no? Y no lo hemos visto todo. También eso es, cuando tuviste el programa de la astrología y todo esto, imagínate qué complicado es llegar a hacer tan solo hasta cálculos de algo que no estamos viendo, porque eso es la verdad. Sí. Estamos haciendo... ¿Dónde carajos vas a ver el meteorito? Sí, y a pesar de todas las culturas tan antiguas de antes, pues tenían una exactitud tremenda, ¿no? Con las herramientas que se tienen hoy en día. Sí, o sea, ellos definían esa exactitud de la astrología
que ahora es astronomía, ¿no? Ya nos definían que era un paso en un tiempo. Que en aquel tiempo no eran astrónomos, eran astrólogos. Y después pasaron a ser astrónomos. Sí, ¿no? pues es como el médico ahorita, ¿no? Sí. Antes era el famosísimo chamán, o era, no sé, el brujo. El curandero, ¿no? Pasó por muchos nombres, sí. Sí. Se usaron muchas cosas. Ahora, ¿qué método científico ocuparon ellos? ¿Qué método científico ocupamos nosotros? ¿Qué método científico seguimos? Por eso es importante y por eso mencionamos a la filosofía dentro de todo, porque siento que es el origen de varios porqués de todo lo que se ha generado, ¿no? Como sociedad, dentro de la sociedad que hemos manejado hoy en día. Sí, así es. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién inicia? ¿Dante? ¿Lalito? Dale, Dante, dale. Y ahí nuestro hermano Álvaro estaba pidiendo ahí. Ah, ¿sí? Álvaro, adelante, perdón, es que no estaba viendo la pantalla, me metí acá. Okay, con toda la vergüenza que implica, opinar acerca de mi propia investigación, me gustaría contribuir unas cuantas cosas. Primero que nada, voy a dar un pequeño ejemplo de una aplicación del método científico. Entonces, esta es la aplicación. He cerrado mi puño, he cerrado mi mano. Esto es lo que he observado, que tengo mi puño derecho cerrado. Hipótesis: no tengo de otra más que abrir la mano si estoy en esta situación. No tengo de otra, me quedo con el puño cerrado por siempre. Ahora viene la experimentación. Voy a mover mi ser anatómico del brazo para ver si es cierto que la única opción que tengo es permanecer con el puño cerrado o abrir la mano. O no, solamente pude abrir 2 dedos. Entonces tengo que revisar mi hipótesis, porque había otra opción que parcialmente abra el puño. Entonces es revisión de la hipótesis. Y la conclusión es, del estado del puño cerrado, hay muchos estados diferentes en el cual la mano puede proseguir. Esa sería como el análisis del resultado. Y la siguiente parte de la hipótesis, ya más revisada y llevada, digamos, unas 5 iteraciones, sería algo así como: desde el estado del puño cerrado, mientras ciertos tendones no sean estimulados, mientras ciertas partes no sean afectadas, no tiene el hombre de otra más que mover grupo de músculos. Y esa sería como la forma más refinada del método científico a través de un simple ejemplo. Entonces es algo así como decir que el método científico puede empezar desde algo tan simple como agarra un grumo de tierra, frótalo y vas a acabar con tu puño cerrado, y después continúa de ello porque vas a seguir en estos estados. Y eso sería más parecido al misticismo. Y más parecido a la ciencia moderna sería algo así como decir: estos tendones, estos ligamentos afectan de esta manera, bajo estas circunstancias, si estás tú en esta situación. Entonces, para poder contribuir a lo que preguntó maestro José con respecto a lo del método científico y la hipótesis, a mi parecer, la hipótesis es una declaración para formular una brújula de cómo funciona el problema en la mano. Esta brújula puede ser constantemente evolucionada, constantemente improvisada. Y esta improvisación es la revisión de la hipótesis del método científico. Entonces, a final de cuentas, acabamos con una brújula súper refinada a través de muchas iteraciones, la cual consta no solamente de cómo partir de una parte del experimento al otro, sino con también diversas anotaciones de antecesores que han pasado por el mismo proceso y que han anotado de que en este segundo después de este escenario pasa esto, y y todo eso va también formulándose en una especie de guía ancestral. Me gusta mucho pensar de esa manera, porque Confucio en su tiempo enfatizó el recordar a los ancestros. Es una buena manera de pensar que los anteriores investigadores acordan mucho. Es cuanto, y tratar de ya no tomar la palabra porque es muy peligroso tomar la palabra yo. Está muy bien. Adelante, Dante. Bro, Dante. Bueno,
Estaba pensando varias cosas de todo lo que han dicho. La verdad es que yo pues, no soy una persona que muy allegada propiamente a la ciencia. Ajá, me encantaría poder conocer el conocimiento que tiene o la ciencia que tiene el profe Roberts, porque él practica la ciencia, enseña la ciencia, como nos estaban diciendo ahí en Facebook, ¿no? Bueno, ahora que tomo la palabra y en una intervención, espero, no muy larga, pues primero que nada, el tema de la semana pasada que no pude estar presente y que no pude ver el video, pero conozco muy bien como la dinámica con este hermano Oscar Salgado, ¿no? Y de esto de las pseudociencias. A mí me gustaría aclarar que estas disciplinas que hasta cierto punto son antes al método científico y que abren un camino, como lo es la alquimia, como la astrología, como es las tradiciones médicas antiguas. Yo considero que esto se debería considerar como más que una pseudociencia, una protociencia, es decir, no son ciencia, pero son una protociencia que nos encamina al conocimiento científico, ¿no? A través de diferentes circunstancias. Hoy en día no habría cavidad para considerar las ciencias, sino más bien disciplinas esotéricas o disciplinas que abordan un punto filosófico, metafísico de las cosas, ¿no? Porque sería un error llamarle ciencia. Y evitamos como esta parte de la pseudociencia como una serie de circunstancias que sí pueden considerarse pseudociencia, como estos stickers de relajación y que si te los pones bloqueas las señales malas de tu vida, etcétera, etcétera, y que te venden a $40 en Amazon, ¿no? O sea, eso sí es una situación pseudocientífica, ¿no? Por otro lado, haciendo una anotación sobre Marie Curie, hemos estado hablando de mujeres en la ciencia, eso me encanta. Me encanta porque hace 2 transmisiones mencionamos a Hipatia de Alejandría y hoy mencionamos a Curie, ¿no? Y hay una serie que acaba de salir en Netflix que les recomiendo muchísimo que se llama así, Curie. Está muy buena. Sobre el tema de Dr. Stone, pues fan número 1 porque es una forma de conocer la ciencia, de las ciencias naturales, la física, la química, etcétera, etcétera, ¿no? De una manera muy divertida y épica, porque aparte es un anime épico. Bueno, entrando un poquito al tema que se nos encargó, me gustaría hablar y abordar el tema desde el punto de vista de la filosofía un poquito, dado que hablar de la certeza del método científico sería entrar en una disciplina más filosófica que una práctica científica. Ajá. Y aquí vamos a entrar a una disciplina que se llama epistemología, que es la que se dedica a elaborar la teoría del conocimiento, la gnoseología, seología, en donde pues vamos a tener diferentes vertientes, en donde vamos a encontrar primordialmente estas 2 variables, ¿no? Que es de donde viene el método científico, que es el empirismo, y el racionalismo, ¿no? Que de este último es de donde surge el tema del método científico. Entonces, aquí al hablar de epistemología y al hablar de la teoría del conocimiento, incluso ya abordando el tema de la teoría de la mente un poquito, ¿no? Vamos a encontrar pues varios autores, desde Platón, Aristóteles, que van a empezar a entrar en el tema de cómo se genera el conocimiento, pero vamos a tener un personaje que viene a marcar muchísimo la filosofía de más y la ciencia además. Y este personaje es Immanuel Kant, y en este estado de búsqueda de una pregunta que se hace es: ¿la metafísica puede ser considerada ciencia?
empieza toda una disertación y todo un análisis conforme a lo que es el pensamiento científico, lo que es el conocimiento científico. Y por principio tiene una premisa: el conocimiento de ciencia puede llegarse a un consenso. Ajá. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, porque en el tema de la metafísica, y de la ontología, por supuesto, vamos a encontrar que esta metafísica se va a dedicar a estudiar la naturaleza, su estructura, sus componentes y sus principios fundamentales de la realidad. Y de aquí va a surgir ciencias aplicadas, como lo es el tema de la química, la física, la biología, etcétera, ¿no? Pero también vamos a encontrar el ente del ser y por supuesto de la verdad, y vamos a encontrar que para que haya una verdad no debe ser irrefutable. Es decir, ese consenso viene a partir de quién puede refutar lo que se está diciendo, ¿no? Aquí, para este punto, Immanuel Kant nos va a decir que la clasificación nos va a dar una clasificación de los juicios, y nos va a decir que va a haber dos tipos de juicios, uno analítico y otro sintético. El analítico no va a aumentar el conocimiento científico, mientras que el sintético sí aumenta el conocimiento científico. Entonces vamos a entrar a este punto en donde la experiencia tiene un papel importante. La experiencia en este tipo de enunciados, este tipo de juicios, pues vamos a tener dos juicios, uno a priori y otro a posteriori, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de partida es antes de la experiencia y posterior a la experiencia, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar nosotros el juicio analítico, que es a priori, y que no hace falta y que es previo a la experiencia, ese conocimiento, es decir, no es necesaria la experiencia para conocerlo. Y por otro lado vamos a tener el juicio a posteriori, que es después de la experiencia. Necesito la experiencia, y en este está el juicio sintético, ¿no? Para que haya un conocimiento científico, entonces debemos tener dos características importantes: debe ser universal y necesario. Y para ello, entonces, el conocimiento, el enunciado, el juicio, tiene que ser sintético a priori, es decir, que no necesite la experiencia para poderse comprobar, sino que por sí mismo el conocimiento sea irrefutable de alguna manera, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener esta cualidad, brindando certeza al conocimiento. Aquí entraría el tema de que no debemos jurar en palabras de otros, ¿no? O sea, el que lo diga un erudito no quiere decir que sea verdadero. El que lo diga la ciencia no quiere decir que sea verdadero. Tenemos ejemplos, y tenemos pues el tema de Copérnico, ¿no? En donde pues se tenía una idea y resultó que ese conocimiento que se creía como verdadero pues no lo era, ¿no? Se comprueba y se elimina ese paradigma. Y entonces a este punto vamos a encontrar que Kant agarra la brecha que existe entre el racionalismo y el empirismo, es decir, entre el método y la experiencia, y pues vamos a encontrar que no podemos conocer el mundo propiamente, sino que podemos conocer y a través de cómo percibimos el mundo, la realidad. No quiere decir que eso sea verdadero, sino que es la realidad de cómo lo percibimos. El ejemplo muy claro que nos lo ponen es que nosotros tenemos un teléfono. Nosotros lo vemos un teléfono rojo. Si se lo ponemos al perro, lo va a ver en escala, por ejemplo, de grises, ¿no? Pero si se lo ponemos a un daltónico, entonces lo va a ver de otro color, verde, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que en realidad que el color no es una parte del objeto, sino una parte de la percepción del mismo objeto. Entonces aquí nos dice que la pregunta es: ¿conozco el objeto? Y cambia por cómo conozco el objeto.
Y ahí es en donde parte la certeza del método científico, el cómo conozco al objeto. Al final de cuentas, pues la parte importante de si hay certeza o no en el método científico, puede que haya una mayor certeza, porque vamos a comprobar por medio del consenso cómo es que estoy yo conociendo los objetos. Y cuando se hace ese consenso y se llega a una conclusión, se teoriza. Entonces, en este punto, más allá de cómo se ejecuta el método científico, más allá de si las ciencias místicas o los conocimientos místicos, y digo este tema de ciencia, no porque sea ciencia, sino porque la raíz, ¿no? O el significado de raíz de ciencia, pues es saber, es conocer, ¿no? Que viene del griego de ciencia. Entonces, ¿se le podría considerar más o menos científico? Pues es un conocimiento, es un conocimiento tradicional, esotérico, metafísico, etcétera, etcétera. Sin embargo, no cuenta, y eso es bien importante, no cuenta el haber esotérico, el haber místico, no cuenta con un consenso universal. Por tanto, no puede ser considerado dentro del método científico. Eso es algo bien importante y lo digo yo que me dedico a cuestiones esotéricas, ¿no? Es un error muy grave el considerar cualquier situación no me gusta tanto la palabra metafísica, ¿no? Bueno, cualquier situación metafísica, porque aparte de todo, pues esa metafísica es el pensamiento o las consideraciones profundas basadas en especulaciones, ¿no? Entonces sí podría ser un tema metafísico, ¿no? Entonces ahí el punto sería diferenciar, ¿no? Diferenciar el conocimiento metafísico, el conocimiento religioso, las tradiciones místicas y la ciencia moderna, ¿no? Que eso es algo bien importante. Certeza con respecto a la ciencia moderna, tiene una mayor certeza, siempre van a quedar incógnitas, siempre va a quedar una X por ahí, ¿no? Y sería bueno meternos un poquito más al tema de la filosofía, ¿no? Para poder entender un poquito de la naturaleza, de la disciplina, de la ciencia. Entonces, pues esa es mi participación. La verdad es que no tengo mucho más que agregar. No practico la ciencia constantemente, solo recibo sus beneficios, tanto en mi vida como en la tecnología y en la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bueno que el ser humano tenga por profesión el querer alcanzar el cielo. ¿Les cuánto? Gracias, bro Dante. Lalito, ¿algunas palabras o algo? ¿Andas por ahí? Norberto. Ay, sí, ¿no? ¿Está bien? Profe Robert, en su vasta experiencia como maestro, doctor, filósofo, sociólogo, antropólogo y... Como dice, el que mucho abarca poco aprieta. Digo, camisa, mira. Talla pornográfica porque es triple X. Hermanos, con el pesar de mi alma, debo retirarme para lidiar con socialización profana. Está bien, Álvaro. Muy bien, gracias. Álvaro. Nos da gusto saludarte. Descansa. Muchas gracias por la oportunidad de contribuir y la retrospectiva de contribución. Espero que a la final de los trabajos cero sea grata la cantidad de luz. Espanto. Me retiro. Gracias, Álvaro. Hasta pronto. El miércoles. Perfecto. Estoy emocionado de ver cuál es el siguiente tema. Ya te lo mandaré, ¿va?
Bien, Adelante, gracias, bro. Yo tengo varias cosas, pero ojalá no sea lo suficientemente interesante. Primera, gracias por la oportunidad de participar. Gracias por darte a mi persona. Me gusta la ciencia. Bueno, no me considero un gran científico. Y relacionado con lo que pasó la astronomía y astrología, hay que recordar que la ciencia no es cambiar de dioses, ¿no? O sea, no se trata de que yo tengo un dios y ahora mi dios es la ciencia, porque y tampoco se trata de elevar el conocimiento del humano al máximo. O sea, en una participación anterior, pues se decía que solo se requería la mecánica newtoniana para poder ir a otro planeta, ¿no? Y que fuerza es igual a masa por aceleración era lo más importante, ¿no? Y ya no, yo no opiné nada porque la verdad, sinceramente me sentí como, pues, mal, ¿no? Porque ¿qué pasa con todos los conocimientos después, ¿no? Termodinámica, astrodinámicas, ¿qué pasó con Kepler? Ni siquiera se dice que los científicos nos estamos montando en hombros de otros, ¿no? No, o sea, no es un conocimiento que llega de la nada, ¿no? Y afirmar que la física o cualquier conocimiento del siglo XVIII es válido para el siglo XX, pues es un insulto. Porque yo ahorita mismo, si alguien dice, pon un cohete y le pone suficiente combustible y apúntale a la luna, no va a llegar. O sea, se va a pasar de la luna y es probable que se mueran los astronautas, ¿no? En primera, porque no se ha llevado a una ecuación de cálculo asociada a la pérdida de masa, que es una variable de masa, que es una ecuación de un ruso, que es ¿no? Tsikolsky. O sea, me cuesta trabajo ponerla, ¿no? Y es una ecuación muy interesante que se basa en la newtoniana, ¿no? Pero pues de un plumazo la borra, ¿no? O la otra aseveración de que no existe, que hay lugares en el espacio donde no hay gravedad, ¿no? Eso también es un insulto a Einstein, ¿no? Y a los nuevos satélites que vieron esta deformación espacio-temporal, ¿no? Y si fuera cierto de que no existe esa gravedad, pues que entonces alguien explique por qué Newton no pudo describir la órbita de Mercurio, ¿no? Esa es la gran falla entre las grandes fallas de Newton, cuando empezaron a ver cómo los planetas circulaban alrededor del Sol, que aparte, no, ya ahorita todo el mundo sabe que no son redondas, que no son circulares, pero que tampoco son elípticas al 100%, porque cada traslación del Sol es una elipse diferente, y las que más se acercan al aspecto circular es la de la Tierra y Venus, creo que es una de esas dos. Bueno, la Tierra es una. Y luego la Luna no gira alrededor de la Tierra, otra gran mentira, ¿no? Pero esto me lleva a toda esta serie de gente que empieza a decir cosas sin investigar. Y mi tesis ahorita con este punto, en esta investigación, es invitar a todos los que escuchen, que nos escuchan a nosotros y que escuchan a otros, se cuestionen. Cuando alguien te diga que lo sabe lo suficiente, pues es él el que lo dice, pero por favor vayan y averigüen, porque si no, llegan personas que nos dicen que el modelo atómico de Bohr lo enseñan en la primaria y lo enseñan en secundaria y lo enseñan en la preparatoria, y la verdad es una mentira. Así no es como es el átomo, pero así lo enseñan, ¿no? Y entonces es una mentira que nos van diciendo, y que se va prosperando, ¿no? Y no hay cuestionamiento. Creo que Dante, tú comentabas, ¿no? Que entonces lo damos por cierto, porque es un cardenal de la ciencia, y nos dijo, esta es la verdad, ¿no? Y sopas, ¿no? O sea, simplemente nos cambiaron de Dios y de iglesia, ¿no? Y no estoy denostando la religión, estoy hablando de los hombres que abusan del conocimiento, o de la ignorancia más bien, para convertirlos en su séquito, ¿no? Y de esos hay tanto de un lado como del otro, ¿eh?
Y para muestra un botón, el que desapareció anterior, que no considero que lo haya hecho a propósito, porque existe también la inocencia de la ignorancia, ¿no? A mí me lo dijeron, yo lo creí, luego entonces es cierto y así lo enseño. Y esa es la responsabilidad de un profesor, de un maestro, ¿sí? A mí me dicen que diga algo y así lo digo, ¿no? Escuchaba hoy mismo a un maestro decir que en la conquista española perdimos porque nosotros teníamos hachas, arcos y flechas, los españoles traían rifles y pistolas, ¿no? Yo dije, ups, como que algo pasa, ¿no? O nos enseñan que el cura quería que México fuera independiente, ¿no? Y yo nomás digo como esto es una parte, porque ahora cuando lo involucramos a la ciencia, cuando involucramos el método científico, tampoco sabemos diferenciarlo. Por ejemplo, hay ciencia o hay método científico que se basa en la estadística, como bien decían Irán y la gente que nos sabe, perdón, soy malo con los nombres, pero que nos comentan. Yo estoy seguro que hacen investigación, pero es el área de investigación que se basa en el método estadístico, ¿no? Es la hipótesis nula y que, como ellos bien saben,